Sin lugar a duda, estamos viviendo los últimos días de la humanidad en la tierra. Cristo muy pronto vendrá. La lección de esta semana nos va a ayudar a entender un poquito mejor sobre el impacto que ese mensaje de esperanza tiene en nuestra vida. Comencemos nuestro estudio ahora mismo. Lección número 12, un mensaje que vale la pena compartir. Ya estamos llegando al final de este trimestre y estas dos últimas lecciones son bastante interesantes. Así que comencemos con el verso para memorizar. Dice de esta manera, Apocalipsis capítulo 14, el verso 6 y verso 7 dice: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, de toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mira, esta semana vamos a entender un poquito, vamos a estudiar un poquito de la relevancia del libro de Apocalipsis para la sociedad contemporánea del siglo XXI. En tiempos de pandemia, de protestas, de gritos por justicia social, contra racismo, en tiempos de guerra, de miedo y de incertidumbre en relación al futuro, el mensaje de la venida de Cristo es más relevante que nunca. Esta semana vamos a hablar un poquito sobre eso, vamos a darle un enfoque diferente. Me gustó mucho el enfoque que el pastor Mark Finley da a esta lección y quisiera comenzar diciéndole lo siguiente. El mensaje de la venida del Señor Jesucristo necesita, debe crear en nuestro corazón esperanza. Si el mensaje de la venida de Cristo genera en mi corazón miedo, entonces la manera como se está presentando no es la más correcta. La venida de Cristo es la gran esperanza del ser humano. El ser humano que conoce la Biblia, la persona que conoce las escrituras, no le tiene miedo a la venida de Cristo, ni tampoco al juicio que vendrá. Así que vamos durante esta semana. Le voy a invitar a que abra su mente a la posibilidad de que el mensaje del Evangelio eterno sea bastante diferente de lo que usted está acostumbrado a escuchar por muchos lugares en YouTube. Es un mensaje de esperanza, más que eso, es un llamado al pueblo de Dios a la predicación del Evangelio. Comenzamos la lección del día domingo leyendo 2 de Pedro, el capítulo 1, el verso 12, que dice de esta manera: Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. La expresión verdad presente es algo muy importante. Y quiero hoy día comenzar esta lección y hablar en esta lección de manera especial sobre ese término verdad presente. Mucha gente en su buena intención malinterpreta la verdad presente, pensando que la verdad presente es una autorización que tengo yo de parte de la Biblia para atacar, golpear y hasta ofender otras iglesias. Esa no es la misión de la verdad presente. La verdad presente es el mensaje de la venida del Señor Jesucristo. Es el mensaje de esperanza. Es un mensaje de gracia. La venida de Cristo representa esperanza, representa gracia, representa restauración, representa salvación. Ahora, hay algunas situaciones interesantes en esta lección, porque la lección presenta de que históricamente Dios siempre levantó un pueblo para traer un mensaje importante para el pueblo, un mensaje de preparación. Nosotros creemos que la Iglesia Adventista del Séptimo Día cumple el papel remanente de predicar un mensaje
que servirá como llamado al pueblo a prepararse para la venida de Cristo. Ahora, es aquí donde enfrentamos alguna dificultad, porque muchas veces usamos la expresión preparar un pueblo, preparar un pueblo. El mensaje de Apocalipsis es para preparar un pueblo. La confusión que muchas veces pasa es que pensamos que preparar un pueblo quiere decir encerrarnos adentro de nuestras iglesias, irnos al campo, escondernos por allá, o dejar de ser parte de nuestra comunidad, dejar de estar involucrado con las personas en el triste pensamiento de que porque yo voy a una iglesia yo soy mejor que ellos. Querido, es muy importante entender que la preparación de un pueblo no tiene que ver con aislarse o alejarse de nadie, más bien tiene que ver con acercarse a las personas. El mensaje de preparación del pueblo para la venida de Cristo, más que cualquier cosa, es un llamado a la predicación del Evangelio. Y la predicación del Evangelio en nuestros días no se hace desde un púlpito. Aunque estar en el púlpito es importante, la predicación en nuestros días es un mensaje que uno tiene que aprender a vivir, un mensaje que uno tiene que aprender a ser. Es mi vida y mi ejemplo que mostrarán a las personas que hay esperanza para un mundo completamente perdido. Si mi discurso es uno, pero mi vida es otro, lo único que voy a enseñar es la hipocresía. Y ese no es el plan bíblico. El plan de la Biblia es que mi vida muestre a las personas de que hay esperanza en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Por eso yo le pregunto a usted, cuando hablamos sobre verdad presente y sobre la preparación de un pueblo, ¿qué piensa usted o cómo reacciona usted? ¿Reacciona usted pensando que porque somos el pueblo remanente o somos los adventistas, somos más especiales que los demás? ¿O reacciona usted pensando, yo tengo un mensaje y una gran responsabilidad? Es mi deber compartir ese mensaje. Si su respuesta es mi deber compartir ese mensaje porque es una gran responsabilidad tenerlo, creo que usted está en el camino correcto. En la lección del día lunes vamos a hablar de cómo el Apocalipsis se enfoca en el tiempo del fin. Voy a repetir lo que dije en la introducción. Estamos a las puertas de la venida de Cristo a esta tierra. Todo el libro de Apocalipsis apunta para la venida de Cristo. El clímax de las profecías de Apocalipsis es la pronta venida de Cristo. ¿Qué representa la venida de Cristo? Representa que el gran conflicto entre el bien y el mal finalmente va a terminar. Si hay un mensaje urgente hoy día de parte de la palabra de Dios, es la venida de Cristo. Permítame hacer una observación en relación al momento que estamos viviendo hoy día, no solamente en Estados Unidos, y sí en muchos países. Yo vivo en Estados Unidos y he visto cómo las personas han gastado mucho de su tiempo hablando sobre justicia social y el fin o una predicación o un mensaje antirracista. Es muy importante que seamos antirracistas. Es muy importante que como cristianos sepamos abrazar a todos nuestros hermanos por diferentes que ellos sean de nosotros. Es muy importante que como cristianos busquemos igualdad en vez de diferencia y desigualdad. Esto dicho, me preocupa ver ministros, líderes, pastores, cantantes, miembros de iglesia, cristianos en general, más preocupados con el clamor antirracista y por justicia social que en la urgente predicación de la venida de Cristo. La solución de Dios para todos los problemas que estamos enfrentando de orden social en nuestros días no son protestas, no son peleas, no es odio o no es un clamor por justicia social. La respuesta de Dios a todos los problemas que estamos enfrentando es el mensaje de la venida de Cristo. Solamente la venida de Cristo, solamente la llegada de Cristo a esta tierra
pondrá un punto final en toda la maldad que existe en el corazón del ser humano. Yo debo sí luchar por hacer de la vida de mi semejante una vida mejor. Lógicamente que sí. Pero cuando yo paro toda mi vida para dedicarme solamente a un punto, olvidándome de que estamos a las puertas de la venida de Cristo y es urgente anunciar el mensaje de la venida de Cristo como la gran esperanza que la Biblia nos da, entonces pasa nuestro cristianismo a ser un poco preocupante, fuera de enfoque. Querido, es importante que usted abrace ministerios, es importante que usted predique mensajes de justicia, es importante que usted luche contra el racismo. Lógico que es importante. Pero no nos olvidemos que el gran mensaje de la palabra de Dios para nuestros días es la venida de Cristo. Y debemos anunciarla a todo pulmón como la respuesta de Dios a nuestros problemas. Y ese quizás sea el gran privilegio de nuestra vida. Y el gran llamado que Dios nos hace, predicar el Santo Evangelio, anunciar un mensaje de esperanza a gente oprimida, a gente injusticiada, a gente perseguida, anunciarles que en Cristo hay esperanza, que la gracia de Cristo nos hace a todos nosotros iguales, pecadores salvos por la gracia maravillosa del Señor Jesucristo. Y cuando Cristo venga, entonces de una vez por todas todos estos pensamientos equivocados y toda esa maldad por fin tendrán un punto final. Si me pregunta, pastor, ¿cuál es su principal mensaje? Es la gracia y la venida de Cristo. Son los dos principales mensajes de la Biblia. Y en mi humilde opinión, son los dos mensajes que más deberíamos predicar. En la lección del día miércoles, vamos a hablar un poquito sobre términos que son importantes en un pasaje de la Biblia que quizás sea el pasaje que más toca las emociones de los adventistas. Voy a leer Apocalipsis el capítulo 14, los versos 6 y 7. Dice de esta manera: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mira, en esta lección del día miércoles me voy a dedicar a explicar algunos términos, porque es muy importante que usted los entienda. Es muy importante. El no entender estos textos me hace por veces sacar mi enfoque de lo que es importante y dedicar mi enfoque a lo que es no tan importante, no es esencial. Aunque sea verdadero, no es esencial. Entonces, primer término aquí que valdría la pena destacar: evangelio eterno. Usted no sabe cuántos mensajes yo recibo a la semana de gente diciendo: pastor, ¿cuándo va a predicar el evangelio eterno? Gente que me pregunta eso claramente no ha entendido ese pasaje. El evangelio eterno no es un evangelio diferente del evangelio del Señor Jesucristo. Es un mismo evangelio. Es el mismo mensaje. Es la gracia salvadora del Señor Jesucristo. Comúnmente cuando alguien me dice: pastor, enseñe el evangelio eterno, está pidiendo que yo hable sobre el sábado, sobre la marca de la bestia, sobre atacar la marca de la bestia, sobre condenar quien no es adventista. Esa es una muy mala interpretación de un pasaje tan hermoso de la palabra de Dios. El evangelio eterno predicado por los ángeles es el mensaje del Señor Jesucristo, la gracia maravillosa del Señor Jesucristo. Por eso se habla de juicio. El juicio nunca es presentado en la Biblia lejos de la gracia. Porque si el juicio depende solamente de lo que nosotros hacemos, estamos completamente perdidos. Y ahí quizá entre la necesidad de explicar un segundo término, que es el término temed a Dios y dadle gloria. Muchos de nosotros adventistas caemos en el error de pensar que aquí es un texto para promover la guardia del día sábado, lo que
por importante que sea la guardia del día sábado, y permítame dejar claro esto, el sábado es el día de Dios, el sábado es el sello de Dios, pero aquí no nos está hablando de sábado, aquí nos está hablando de buscar permitir que Dios sea soberano en mi vida. Cuando yo temo a Dios y yo lo obedezco, yo lo estoy poniendo como el ser soberano de mi vida. Yo lo estoy poniendo como el primero de mi vida. Así que no es mi voluntad, es la voluntad de Dios. Lo que el mundo necesita hoy día no es de gente guardando el sábado, por importante que sea guardar el sábado. Lo que el mundo necesita hoy día es de gente dispuesta a anunciar la pronta venida del Señor Jesucristo. Y permítame decirle eso de manera muy franca. La voluntad de Dios para nosotros hoy día es que anunciemos su pronta venida a todas las personas lo más que se pueda. Esa es la urgente necesidad. Temed a Dios y dadle gloria. Y adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de agua. Los últimos días van a estar basados en obediencia y adoración a Dios. Ahora, no estamos hablando de que música se canta o no se canta, estamos hablando de vivir una vida en adoración a Dios. ¿Y cómo yo vivo una vida en adoración a Dios? Amando a mis hermanos, cuidando a mis hermanos, protegiendo a mis hermanos. Que entendamos esas tres cosas. El mensaje hermoso del libro de Apocalipsis cobrará una nueva vida y un nuevo significado para cada uno de nosotros. La lección del día jueves es un llamado final de Dios a la fidelidad. ¿Sabes qué es importante cuando estudiamos el libro de Apocalipsis? Es siempre muy importante entender que en la vida cristiana no existen tres opciones. Existen dos opciones. La vida cristiana es una vida radical así. O yo soy de Dios o yo no soy de Dios. Por eso que el libro de Apocalipsis presenta a Cristo, presenta a la novia, Cristo, y presenta a Babilonia. Babilonia es el retrato de todo lo que se opone a la voluntad de Dios. Es una religión corrompida. Es una religión que se preocupa más con lo que dice el hombre de lo que con lo que dice Dios. Comúnmente, y aquí permítame hacer una otra observación que puede asustar. Comúnmente nosotros adventistas usamos Babilonia para condenar una específica religión. Pero la condenación a Babilonia va mucho más allá de la condena a una religión específica, aunque la incluye. La condena de Babilonia tiene que ver con la condena a todos aquellos que prefieren ser fieles a su religión que a la voluntad de Dios. Y nosotros adventistas por veces cometemos ese mismo error. Debemos tener mucho cuidado de tener claro a quién mantengo mi fidelidad. ¿Mantengo mi fidelidad a Dios o las tradiciones de mi iglesia? Por más remanente que mi iglesia sea, por más que guarde el sábado y no coma carne de cerdo, ¿soy fiel a la voluntad de Dios o soy fiel a las tradiciones de mi santa iglesia? En ese sentido, nosotros podemos estar en Babilonia. Y el clamor del Apocalipsis es que salgamos de ella. Salir de Babilonia es un clamor de Dios para que volvamos a ser fieles a Él, dedicados 100% a Él, entregados 100% a Dios. Y eso, gente linda, va mucho más allá de a qué iglesia voy. Eso va mucho más allá. Permíteme usar expresión que va a sonar un poco fuerte, pero va mucho más allá de qué día guardo. Mi fidelidad a Dios es posible guardar el sábado y seguir infiel a Dios. No se trata de un día. Voy a repetir para que usted no piense que me estoy volviendo loco. El sábado es el día del Señor, es el sello de Dios, es bíblico. Si usted no guarda el sábado y me acompaña, permítame decirle esto.
Estudie la Biblia de manera honesta. Le garantizo que usted verá la belleza del sábado como un mensaje de gracia, un mensaje de salvación. Pero el llamado de Dios a la fidelidad va mucho más allá de a qué iglesia voy, qué día guardo o qué comida como. El llamado a la fidelidad de Dios es un llamado a vivir una vida integral haciendo la voluntad de Dios. En todos los aspectos, no solamente en los que me gusta a mí. ¿Qué le parece? ¿Está dispuesto a salir de su Babilonia y ser fiel completamente a Dios? Esa es mi lucha diaria. Y si es su lucha diaria, pues bienvenido al club. Porque juntos, usted y yo, y todos los que buscamos cumplir la voluntad de Dios, lucharemos con eso todos los días. Pero en Cristo seguramente tendremos victoria. La lección de esta semana fue muy interesante. Quiero terminar con una cita de Ellen G. White que me pareció muy interesante, que el autor pone en la lección del día viernes. Dice de esta manera: los 3 ángeles de Apocalipsis 14 representan a quienes aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y la longitud de la tierra. Cristo declara a quienes lo siguen: sois la luz del mundo. A toda alma que acepta a Jesús, la cruz del Calvario dice: he aquí el valor de un alma. Id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. No se ha de permitir que nada estorbe esta obra. Es una obra de suma importancia para el tiempo y ha de ser tan abarcadora como la eternidad. El amor que Jesús manifestó por las almas de los hombres en el sacrificio que hizo por su redención impulsará a todos que lo sigan. Mira qué cosa interesante esta cita. Querido, tenemos en nuestras manos, cuando hablamos sobre la venida de Cristo, tenemos una misión muy importante: anunciar que Cristo muy pronto vendrá. Y Cristo muy pronto vendrá. Vivamos ese mensaje, anunciemos ese mensaje, que nuestra vida muestre a todo mundo la venida de Cristo. Y que ese mensaje de la venida de Cristo sea el gran mensaje que traerá no solamente esperanza a la humanidad, y se mostrará cuál es el plan de Dios para todo el pueblo que sufre en esta tierra injusta. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana para la última lección de este trimestre. Que Dios te bendiga. Chao.